Bienvenidos de nuevo a la red de capacitación ministerial. Seguimos adelante con el estudio de la apologética y las sectas. En las dos lecciones anteriores nos enfocamos en la apologética general y en estos dos, la siguiente, vamos a enfocarnos en lo que son las sectas y examinar varios detalles que se encuentran en muchas sectas. Vamos a estar tratando las características de grupos organizados con ciertas creencias, adoración y ciertas prácticas. Entonces comenzamos con el significado, cómo vamos a usar esa palabra secta. Hay que tener cuidado con el uso de la palabra, pero por este estudio vamos a usar la palabra y queremos aclarar lo que quiere decir. Lo que no vamos a hacer es enfocarnos en lo oculto. Vamos a enfocarnos en lo que es una secta, un grupo organizado con ciertas creencias. O sea, no vamos a tocar la brujería, ni lo psíquico, ni adivinación. El significado de la palabra para nuestro estudio. Vamos a enfocarnos en el contenido de lo que algún grupo cree o en su comportamiento. Vamos a enfocarnos en sistemas, un sistema o varios sistemas de creencias y adoración. Enfocarnos en grupos, personas organizadas con ciertos ritos, símbolos y creencias. El significado para la iglesia es cualquier devoción alternativa, o sea, diferente de la fe en el Dios de la Biblia. Un grupo organizado que para los demás hacen cosas raras o hasta cosas malas. Que puede ser un grupo extremista. Hay ejemplos de grupos religiosos que se suicidan por devoción al fundador. Grupos que se mantienen separados de la sociedad común por sus creencias. Y hay otros que siguen los extraterrestres del espacio. Todo eso cabe dentro de lo que es una secta. Y hay muchos usos de la palabra. Debemos tener cuidado. Hay debilidades en el significado de los grupos grandes y los más pequeños en nuestro uso de la palabra. Hay muchos significados de lo que es una secta. Una secta que cree ciertas cosas no se identifica con otra, aunque nosotros como cristianos, según el cristianismo bíblico e histórico, consideramos muchos grupos sectas, pero una secta no se considera como secta. Hay que tener cuidado en nuestra manera de hablar. Entonces, para nosotros, vamos a enfocarnos en la diferencia en las creencias y prácticas normales que son distintas del cristianismo histórico y bíblico. Entonces, una secta niega uno o más de los fundamentos de la verdad bíblica. Hay diferencias en la teología, lo que creen, las enseñanzas que forman. Niegan para nosotros, una secta es un grupo que niega lo que claramente está escrito y aceptado por el cristianismo histórico. No mantienen la Biblia como la máxima autoridad y la única autoridad. Y sectas pueden seguir escrituras de otras personas, de otras fuentes. Hay diferencia en el comportamiento. La aplicación de sus creencias
provocan una manera distinta de vivir. Un estilo de vida diferente de Jesús y diferente que los discípulos. Puede haber aislamiento, puede haber mucho legalismo de seguir las reglas de su grupo. Puede haber un enfoque en una cultura antigua o alguna práctica conveniente. Un ejemplo puede ser poligamia. Algo práctico, algo que agrada a los líderes de algún grupo. El uso de la palabra secta no es siempre definitivo. La palabra no se aplica específicamente a cierto grupo. Y como dije antes, hay grupos que los cristianos históricos dicen que son sectas, pero ellos mismos no se piensan como secta. Ellos piensan que nosotros somos secta. Hay que entender las diferencias. Hay que aprender en cuáles circunstancias tengo la libertad de usar la palabra secta. Hay muchos significados en nuestra sociedad. Hay que tener cuidado. Entonces, por este estudio vamos a usar la palabra secta como un grupo desviado de lo que está escrito en la Biblia y no siguen las normas del cristianismo histórico. Vamos a examinar varios detalles. La base por el estudio de las sectas, ¿en qué se basa? Básicamente por la autoridad que tenemos en la Biblia. Creencias y prácticas de la vida fundada en la persona de Jesucristo, así como era, así como los discípulos lo comunicó. Hay que tomar en serio lo que Jesús dijo y lo que los discípulos dijeron sobre él porque escucharon la misma voz de Jesucristo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en tomar en serio lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Básicamente lo que encontramos escrito en la Biblia. En Hechos 2:42, en el inicio de la iglesia, a través de los apóstoles, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo que recibieron los miembros de la iglesia del primer siglo, despacito de la vida de Jesús. Y los discípulos, ¿qué es lo que enseñaron? Enseñaron la escritura del Antiguo Testamento y enseñaron lo que ellos mismos recibieron por la boca de Jesús. Entonces, escribieron lo que aprendieron y los miembros de la primera iglesia estaban dedicados a eso y como por consecuencia, por lo que tenemos nosotros también nos dedicamos a la enseñanza de los apóstoles y también los profetas y de Jesucristo. 100% de acuerdo. No aceptamos un desvío de lo que está escrito. O sea, mantenemos la palabra de Dios, lo que se encuentra en la Biblia, como la máxima autoridad. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún desvío de lo que está escrito. En Judas 3 encontramos, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. O sea, Judas empezó a escribir con un cierto motivo. Quería hablar de la salvación, pero cambió. He sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles de luchar ardientemente. O sea, él desde este principio de la carta estaba comunicando que quería comunicarles sobre otra cosa, pero siento la necesidad. Desde el primer siglo de la iglesia habían falsos maestros, habían sectas comenzando, usando el nombre de Cristo,
Cristo, pero desviándose de lo que está escrito en las Escrituras y enseñando cosas que los apóstoles nunca escucharon de Jesús. Habían sectas en el primer siglo. Una secta muy fuerte en el primer siglo fueron los gnósticos. Judas, Juan, escribió cerca de ellos también. En cuanto a ustedes, que permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. ¿De quién? Pues la palabra de Jesús a través de los apóstoles. Si ustedes permanecen lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. O sea, si mantenemos lo que escuchamos lo que escuchamos desde el principio, tenemos la seguridad que estamos siguiendo en la verdad, en lo que salió de la boca de Jesús y lo que fue comunicado por Dios mismo, en lo que encontramos en la Biblia. Siempre seguimos fiel en lo mismo. Ahí se encuentra la razón por estudiar la apología, la apologética y las sectas. Poder aprender, dar una defensa de lo que creemos, la esperanza que hay en nosotros. Según de Pedro 2, 1 y 2 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Pedro está aquí haciendo referencia al Antiguo Testamento. Así como habrán también falsos maestros entre ustedes, el primer siglo de la iglesia, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, diciendo cosas como, lo que Jesús dijo ahí no está completamente correcto, o lo que dijo realmente no es literal, cambiando su obra, sus palabras y los hechos de Jesús, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿No han escuchado en nuestra sociedad mucha condenación contra las personas que dicen que tienen la verdad absoluta por Jesucristo? Siempre nos están condenando. Pero que nos mantengamos fiel en lo que escuchamos desde el principio, lo que está escrito en la palabra. Dice, va a haber falsos maestros entre ustedes mismos. O sea, entran en la iglesia, agarran algo y después comienzan a cambiar lo que escuchan para acomodarlo a sus propios deseos. Grandes líderes carismáticos tienden a hacer estas cosas y tienden a andar en la inmoralidad, blasfemando. Necesitamos tener mucho cuidado por ese tipo de persona. Hay muchas iglesias que están bien desafiados de la iglesia, de la verdad, alejados de la autoridad de lo que se encuentra en la Biblia. En Hechos capítulo 20, aquí encontramos una conversación entre Pablo y los líderes, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo estaba regresando a Jerusalén, paró en Mileto, una ciudad más o menos cerca de Éfeso, y llamó a los ancianos. Aquí tenemos una parte del mensaje que él comunicó a ellos, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En 20, 28 hasta 30 dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño.
También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Comienza, ten cuidado de sí mismos, hablando a los ancianos. Los ancianos, tengan cuidado de sí mismos en su doctrina, en su estilo de vida, y tengan cuidado por los demás en la congregación. A los ancianos, muy interesante, Pablo dice a los ancianos, pastoreen, ancianos, pastorean la iglesia de Dios, tengan cuidado sobre ellos. Ancianos tienen esa responsabilidad. Podemos hablar mucho de eso y hemos hablado de eso en este curso. Pero muy interesante lo que dice a los ancianos. Vendrán lobos feroces entre ustedes. Que esa palabra perdonar ahí es como que no tendrán cuidado. Que no les van a importar el rebaño. Que los van a querer acabar. La versión de Dios habla hoy dice que quieren acabar con el rebaño. Entre nosotros mismos, que tengamos cuidado. Muchos líderes de sectas comenzaron en la iglesia cristiana, salieron y formaron otra religión. Se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ejemplos por todos lados en nuestra sociedad que eso está ocurriendo. Distorsionan la enseñanza de Cristo y motivan a otros que le sigan. Y esa condición es tan fuerte en nuestra nación. Hay grupos de religiones, sectas que tienen su propio nombre y mucha organización. Pero también hay otras supuestamente iglesias que están predicando un evangelio perverso, ajustado. Lo que me ocurre es el movimiento de la prosperidad. Siempre positivo, siempre bueno. No hablan mucho del pecado y la necesidad que tenemos en la obra de Jesucristo. Entonces, algunas características de sectas van a entrar la iglesia verdadera, tratando de distorsionar, desviar y llevar tras ellos. Necesitamos los miembros de la iglesia, especialmente los líderes, los ancianos, necesitan aprender, dar una defensa inteligente, con compasión, con paciencia, pero constante. Necesitamos, como Pedro dice, dar una defensa por la esperanza que hay en nosotros. Entonces, características de lo que llamamos sectas. Hay características sociológicas, o sea, características en su manera de vivir. Estilo de vida, liderazgo, comportamiento individual y del grupo. Y muchas veces hay ajustes en la moralidad sexual. Eso se encuentra en muchos grupos, muchas sectas, muchas religiones no bíblicas. Hay características teológicas, o sea, lo que creen y lo que enseñan. Y puede ser un desvío completo de la Biblia o una mezcla de algunas cosas se encuentran en la Biblia y quizás enseñanzas o escrituras por otros líderes de otros grupos. Y podemos encontrar cosas bien desarrolladas, cosas muy aparentemente lógicas y con una invitación muy persuasiva. Yo he visto eso y creo que usted también. Se han hablado de gente en otras religiones o iglesias que no mantienen la Biblia como la máxima autoridad. Esas son algunas características que encontramos. Entonces, comenzamos pensando en características sociológicas de la secta, su manera de vivir. Aquí vamos a ver cómo los miembros actúan entre sí.
en su propia comunidad, en su propia manera de vivir. Entre estos dos años hemos visto muchas cosas que podemos utilizar cuando hablamos con miembros de las sectas. En un estudio constante y profundo de la Biblia se encuentra lo que necesitamos. En un instituto bíblico, en muchos seminarios, se recibe lo que uno necesita para hablar con estas personas. Hay que aprender a aplicarlo bien. Nosotros vamos a ver en esta sesión varios aspectos, pero hay que recordar, no todas las sectas tienen las mismas características. Entonces, eso requiere un proceso de aprender. ¿Qué es lo que cree la persona con quien estoy hablando? Un aspecto muy fuerte es liderazgo autoritario. El líder del secta tiene la autoridad. Él puede mandar. Y muchas veces es un líder muy carismático, anima a la gente, muy atractiva. Y él establece la autoridad sobre el grupo. Y pide, obliga dedicación al fundador. Hasta que esté muerto, y después pide dedicación a los que siguen, los individuos que siguen. Entonces, lo que obliga es someterse a su enseñanza, aun si es un desafío de lo que está escrito en la Biblia. Él mantiene la autoridad máxima sobre el grupo. Aislamiento de los miembros. Se forma una mentalidad de ellos contra nosotros o nosotros contra los demás. Eso es fácil de encontrar. Se mantienen como los que saben, los más educados en las cosas espirituales. Hasta que crecen, forman una doctrina fuerte y educan a la gente y los enseña a debatir con los demás. Hasta que cuando crece grande, una secta puede desarrollarse en una cultura. Eso es lo que encontramos en los Estados Unidos, por ejemplo, en el mormonismo o testigos de Jehová, hinduismo en otras naciones, una cultura grande. Y dentro de esa cultura, los líderes mandan a la gente, los dicen cómo vivir. Y cuando gente de afuera los atacan, ellos asignan esa crítica a la persecución. Que mire cómo el mundo nos está atacando. Eso es una prueba que estamos bien con Dios. Mucha persecución contra nosotros. En algunas sectas es obligatorio terminar las relaciones con los que no creen lo que creen en la secta. Terminar relaciones de su propia familia, porque su propia familia no cree lo que enseña la secta. O si alguien sale del grupo o de la secta, la familia que está en la secta corta la comunicación con el miembro que sale. Exclusivismo de los miembros, disculpe. La doctrina de ellos es la única verdad que hay. Lo que ellos creen es la verdad. Los que contradicen no conocen. A través de su grupo es la única manera de recibir salvación. Los miembros dedicados en el grupo tienen un nivel más elevado sobre los demás.
más apreciados, más valor en el grupo. Mantienen un control de la información. Si un miembro duda o desafía la enseñanza del grupo, puede recibir un castigo. Los líderes oponen el pensamiento racional que examina los detalles de su enseñanza o de su doctrina. Hay consecuencias por no seguir las reglas, lo que está enseñado. No se puede cuestionar a los líderes. Está prohibido hasta en algunos grupos peligrosos. Rechazan el estudio independiente. Rechazan examinar los detalles. Cuando hablamos nosotros con personas en las sectas, ellos aprenden a usar frases para no tratar las preguntas que hacemos. Frases como, vamos a guardar esa idea por ahora. O no hemos recibido todavía una revelación completa. Y evitan tratar los asuntos que mencionamos o las preguntas que hacemos. Hay que aprender a hablarles. La información o las fuentes de información que no están aprobadas por el liderazgo están prohibidos. No se puede buscar información fuera de su fuente de información. Control del comportamiento. Algo muy común en las sectas. El liderazgo establece el comportamiento de los demás líderes y de los miembros. Puede incluir reglas sobre cómo pueden convivir con los demás, con quién debe casarse, dónde y cómo debe buscar empleo, reglas sobre la ropa que lleva, dónde pueden vivir, cómo disipulan a los niños y reglas sobre sus propias finanzas. Me imagino que muchas veces hay que dar mucho dinero a la iglesia. O cómo pueden gastar. No pueden gastar en tanta área de la vida. No pueden comprar tales cosas porque son contra las reglas de nuestras creencias, dicen. Control de las emociones. Usan muchas veces culpabilidad, mal hecho o vergüenza para controlar a los miembros. Lealtad al líder del grupo, al fundador de la religión, como más importante que cualquier otra lealtad. Si él dice que hay que hacer algo y la familia dice algo contrario, hay que obedecer a él y no a la familia. Presión para que se queden. Mucha condenación para las personas que salen del grupo, de la secta. Terminan toda relación con esa persona. No lo respetan, lo rechazan por completo si sale de su religión. Eso se encuentra en muchas religiones del mundo. No lo aman, lo rechazan, lo condenan, lo desprecian, hasta desprecian su reputación, lo condenan. Ética utilitaria. Es el uso práctico de la moralidad. Se puede justificar cualquier cosa por la salud del grupo o beneficio de la mayoría. Puede ser por mentiras. Si puede ayudar al grupo, la regla dice que está bien echar mentiras a los de afuera. Hay muchos grupos que hacen eso. Entonces ahí se puede justificar casi cualquier cosa para el bienestar de mantener el grupo unido. Mentiras hacia las autoridades, fraude en las finanzas, engañar a los conversos potenciales, hasta hacer mentiras sobre su enseñanza. Si el que oye reacciona de manera fuerte y dice que no, eso no es verdad, así creemos nosotros, es más suave que eso.
comienzan con una manera suave. Aun si tienen que decirle que no queremos eso, se da cuenta más tarde que sí creen lo que el oyente está pensando. Entonces, características sociológicas. Algunas de estas características pueden infiltrar la iglesia de Cristo si no tenemos cuidado. Pueden infiltrar. Recuerda lo que Pablo dijo, entre ustedes se levantarán falsos maestros. Pedro y Pablo dijeron eso. Y nosotros podemos, si no tenemos cuidado, formar hábitos no saludables y estilos de vida que no agradan a Dios si no tenemos cuidado. Entonces, que tengamos cuidado y que no hacemos eso. Vamos a hablar de las características teológicas de las sectas. Uno es, niegan la autoridad de la Biblia. Un punto sumamente importante para nosotros. Nosotros creemos y practicamos las cosas que Dios mismo ha comunicado en la Biblia. Si la Biblia no es eso, no vale la pena seguirla. Pero ellos lo cambian. Distorsionan, toman pasajes y versículos fuera de contexto para apoyar su opinión personal. Hay que tener cuidado nosotros mismos en hacer eso. Muchas veces se basan en alguna revelación que recibió el fundador. Mormonismo es eso mismo. José Smith recibió supuestamente un mensaje de un ángel mismo. Y de ahí se formó una religión muy grande y muy rico en el mundo. Usan la Biblia, usan algunas partes de la Biblia y lo cambian, lo tuercen para sus propios fines, diciendo que Dios me reveló realmente lo que esto quiere decir. Entonces, los líderes, si se mantiene la autoridad de la Biblia, los líderes no pueden enseñar lo que quieren enseñar según sus propios deseos. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Mantener la Biblia como la misma palabra de Dios, y eso nos va a cuidar. También niegan la Trinidad. Separan los tres miembros de la Trinidad, asignan características distintas a cada uno. Pero nosotros debemos tener cuidado con esa palabra Trinidad. La palabra en sí no se encuentra en la Biblia. La palabra Trinidad no se encuentra, pero sí encontramos características del Padre, del Espíritu Santo y de Dios el Hijo en Jesucristo. Características de esos tres que solamente permanecen al Todopoderoso, a Dios Creador. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo examinando la Trinidad, pero con ese tema debemos prepararnos bien con lo que dice la Biblia, a poder indicar a otras personas por qué creemos que ese principio Trinidad sí es bíblico. También cambian características revisadas de Jesucristo. Es lo que se encuentra en muchas sectas. Cambian o minimizan, mejor dicho, minimizan la persona y obra de Jesucristo. Así cambian también. Muchas veces no niegan que Jesús es muy buena persona, hasta profeta, buen maestro, pero cambian, minimizan la obra que él hizo en la cruz. Muchos usan el nombre de Jesús, aún hasta en el nombre de su iglesia. Pero otra vez, no enseñan, según la Biblia, lo significante de la obra de Jesús en la cruz y el poder que Él tiene para salvar. La salvación basada en las obras, muy, muy común en las sectas. Y este es un aspecto que puede infiltrar en la iglesia. Lo he visto. Pastores enseñando salvación y realmente basada en obras. Si no andamos bien, vamos a perder la salvación.
Si no cambiamos esto y el otro, Jesús no nos va a salvar. Eso se ha escuchado en lo que se llama la iglesia cristiana. Cuidado, porque esto es lo que encontramos en las sectas. Entonces, en las sectas podemos encontrar muchísimas cosas cuando estudiamos una sola secta. Niveles del cielo, lugar de espera entre esta vida y la próxima y la eterna. Algunos creen en el infierno, otros no. Cambian la naturaleza bíblica del ser humano y el pecado. No es tan malo, algunas sectas enseñan. Hay que tener cuidado en los temas que entramos con ellos, enfocándonos en lo que realmente es lo más importante. Entonces, una pregunta: ¿por qué la gente se une a las sectas? Si para nosotros es tan obvio, a veces es obvio, a veces no es obvio. ¿Por qué la gente se une a las sectas? Muchos nacen en familias de una secta. Así crecen. Es lo único que escuchan mientras están creciendo. El 74% de los mormones nacen en esa religión. Las sectas satisfacen alguna necesidad de amistad, necesidades emocionales, ayudan en momentos de trauma y contestan preguntas según sus creencias. Tienen esfuerzos de enseñanzas, misioneros, gente dedicada a enseñar su doctrina. Tienen respuestas suaves a preguntas como: ¿qué pasó con mi abuelo que no aceptó el mensaje de tal grupo, los mormones o testigos de Jehová o lo que sea? Tienen respuestas suaves a esas preguntas. Se encuentra algún nivel de pureza moral, a veces y a veces no. Puede ser el ajuste de la moralidad que les atrae. También cosas perversas. Seguridad de un mundo amenazante. Reciben a la gente en su grupo y los cuidan, los protegen. Promesas llamativas. Dan promesas de conocimiento avanzada. Un lugar de paraíso. Placeres físicas en este mundo puede haber. Ahora la relación entre las sectas y la cultura. Esto es algo muy importante para nosotros. A veces estamos tan enfocados en la enseñanza y no estamos pensando en su cultura. Después de un tiempo, una secta se vuelve en una cultura. Una secta con doctrinas y enseñanzas se vuelve en su propia vida, su propia experiencia todos los días y semanas y años. Cuando una secta comienza es pequeño, no afecta mucho. Cuando crece, se vuelve en un estilo de vivir. Algunos estudios del mormonismo consideran el mormonismo como una cultura por los valores que comparten. Hay tantas personas y tienen su estilo de vida, su cultura muy avanzado en la nación y en el mundo. La persona crece con: así es la vida, así debe ser la vida. Mi familia nunca me va a mentir y los amigos de mi familia nunca van a echarme mentiras. Siempre tienen cuidado de mí y siempre me van a enseñar la verdad. La gente crece en ese ambiente y se vuelve en la identidad de la persona y no solamente lo que piensa. Así soy, es el resultado. Soy mormón, soy testigo de Jehová. Siempre he crecido en esto. ¿Por qué voy a salir? Así es mi vida. Todo lo que conozco está en esta religión. Y eso mayormente es cuando se vuelve más grande las creencias, la religión.
El entendimiento de estos conceptos puede afectar la conversación de nosotros. Cuando entendemos su manera de pensar, su manera de hablar, el vocabulario que los individuos tienen desde muy joven, cuando entendemos eso, podemos entender qué es lo que están diciendo y podemos aprender a hablarles. Cuando conocemos el significado de las palabras que usan, cuáles son las ideas que tienen cuando dicen tales palabras. La cultura no se aprende conscientemente así como el idioma. Se absorbe. Solamente por pasar tiempo con los demás. Se vuelve en lo que uno es. Se vuelve en su manera de pensar. Aunque a veces no saben mucho de la doctrina, agarran los hábitos, la manera de hablar, la manera de vivir. Cuando se forma una relación con alguien en una secta, va a ver que es verdad. Se vuelve en una cultura. Hay que entender eso cuando estamos hablando con ellos. Porque hay que entender también que para ellos salir de esa secta es un cambio drástico y completo de su vida. Quizás si aceptan a Jesucristo bíblico histórico, terminarán viviendo en la calle. Hay que tener cuidado cuando les hablamos. Sí les hablamos, sí comunicamos, pero hay que estar dispuesto a ayudarles en el proceso. Porque es algo drástico que estamos pidiéndoles aceptar. Entonces, el mormonismo, por ejemplo, es algo acerca de la teología, pero también es su cultura, es su estilo de vivir. Se identifican con cierta manera de pensar y hablar y actuar. No es solamente lo que creen, es lo que son. Y cuando hablamos con ellos, podemos identificar con algunas cualidades de su vida, una moralidad pura, a poder comunicarles. Entiendo que eso es importante, pero nosotros lo hacemos no porque alguien nos dijo en alguna iglesia. Nosotros seguimos cierta moralidad según lo que Dios ha comunicado. Vamos a enfocarnos en la próxima sesión en cómo es que debemos relacionarnos con ellos. Cómo podemos participar en la conversación en la cual debemos participar con ellos. Por ahora terminamos esta sesión y vamos a entrar en eso. ¿Cómo hablamos con la gente en las sectas? Que Dios los bendiga, que disfruten el tiempo en los grupos y después seguimos con la última sesión de las sectas.